¿Qué tal? ¿Cómo están? Dejemos de pensar a las personas como discapacitadas o capacitadas y empecemos a pensar que todos somos seres diversos y funcionamos de distintas maneras. Esto lo saqué del Facebook de la licenciada Mariela Degano. Mariela, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Gracias a Andrés por la invitación, muy cómoda. El desafío es porque, tal cual lo dijimos ayer y ustedes no tienen por qué la obligación de saberlo, la Municipalidad de Granadero Baigorria organiza para el martes. Ay, muchas gracias, chicos. Ay, poneme el retorno de allá del noticiero, así no me pierdo tanto. Gracias. Gracias, Ariel. Gracias, Sergio. El 13 de agosto, el martes que viene, 6 de la tarde, en la Estación Esperanza, charlan Neurodiversidad y Sexualidad. Esto es en Granadero Baigorria. La inscripción previa, libre y gratuita, a Discapacidad MB, todo junto, 61, todo junto, 61 el número. Gracias, chicos. @gmail.com, discapacidad MB 61, @gmail.com. Organiza el área Discapacidad, Secretaría de Desarrollo Social y Deporte, la Municipalidad de Granadero Baigorria. Esto es el martes y después, esta misma charla, este mismo tipo de charla, el mismo título para la charla, el sábado 7 de septiembre en Roldán. Así que el sur de Santa Fe tendrá las visitas de Ramiro Mitre, el psicólogo que nos acompañó ayer, y quien nos visita hoy, la licenciada Mariela Degano, licenciada en Educación para la Salud, orientadora en sexualidad, así que, bueno, todo un desafío, al que están acostumbrados. Sí, vaya desafío hablar de sexualidad, ¿no? Sí. Creo que la palabra tiene que ver con mucho mito, con mucho ocultamiento, con mucho tabú. Entonces cada vez que decimos sexualidad nos tapamos la boca, ¿no? Nos ponemos colorados. O hacemos un chiste. O hacemos un chiste. Y para mi generación, pasa que una vez una sexóloga que yo suelo invitar, me dice, pasa que, dice, a vos, Andrés, te enseñaron que teníamos un aparato reproductivo. Entonces, solo para reproducir, sí es reproductivo. Exacto. Lo que sucede es que, bueno, un poco lo charlábamos fuera de cámara, ¿no? Qué interesante sería poder pensar la sexualidad como un modo de ser, de estar, de comunicarnos, de relacionarnos, de vivir, ¿no? Y no relacionarla solamente con los genitales, porque es allí donde aparece el tabú. Siempre que relacionemos la palabra sexualidad solo con el sexo, solo con lo reproductivo y solo con los genitales, obviamente va a aparecer la vergüenza, el temor, la duda, ¿no? La falta de palabra, la falta de habilitar espacios para charlar acerca de sexualidad. ¿Y los medios de comunicación, licenciada, contribuimos a eso? Yo creo que no contribuye. O el mostrar a chicas bailando al lado del que canta. Y bueno, esa es la parte de la sexualidad que en realidad por ahí está carente de respeto, ¿no? Está carente de valores, de decisiones, si nos gusta o no, que nos expongan de esa manera, ¿no? Decisiones en cuanto al cuerpo también, ¿no? De la exposición de la imagen y de estas distintas corporalidades, ¿no? Que aparecen. En nuestros conceptos, el de mi generación, el de los viejos, ¿está desapareciendo o hay sectores donde sí? ¿O estamos en un debate, estamos ahí en la mitad? Seguramente mis hijos no tendrán la carga terrible y espantosa que teníamos nosotros, tendrán otras, bueno, pero no estas. ¿Cómo lo notas? ¿O es transversal o no? Mira, donde la cosa no está bien económicamente, hay otras cosas que preocupan. Yo creo que en realidad venimos de pensar esta sexualidad tan genitalizada, como recién decíamos, a pensarla desde otro lugar, ¿no? Como estos modos de comunicarnos, como estos modos de percibir al otro, a la otra. Me parece que estamos cambiando. Y hay una herramienta que nos está haciendo cambiar, sobre todo en las escuelas, en las instituciones educativas, que es justamente la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Hoy es una ley, entonces de alguna manera desde los primeros años los conceptos en cuanto a sexualidad cambian, ¿no? ¿Comienzo con las preguntas? Dale. Anoté
que la licenciada Mariela... diga, ¿no algo que ver con el famoso nadador? Vos sabés que nada, todos me preguntan lo mismo. Y si nada, entonces nada, sí. Nada, justo, mirá cómo te conté. No tenemos nada que ver. Viene de dar una charla en Cañada de Gómez, no se burlen, porque hay una dama, se están burlando por el chiste tonto que hice. Viene de dar una charla en Cañada de Gómez, hay muchísima gente, muchísimos jóvenes. Muchísima gente, muchísimos estudiantes. El próximo martes están en Granada Baigorria, como dijimos, y el 7 de septiembre en Roldán, en estas dos ocasiones, acompañada del doctor Ramiro Mitre. Y comenzamos justamente, ¿hay ESI para educación sexual integral para discapacitados en general? ¿Yo te puedo corregir algo, Andrés? Dale. Mira que te retamos. ¿Te retó ayer Ramiro? ¿No te corrigió? ¿Te corrijo yo hoy también? Hijo. Y eso que no está mi hija. Vos sabés que a nosotros nos gusta pensar en esto, ¿no? Empezar a dejar la palabra discapacidad, sí, y discapacitado y discapacitada sola, sí, y agregar personas con discapacidad, ¿sí? Que digamos que de alguna manera son cosas completamente distintas porque dotamos a esas personas no solamente de derecho, ¿no? De derechos que vaya si los tienen, como los tenemos todos y todas, sino que aparte los dotamos de deseo, ¿no? Y de poder decidir. ¿Hay ESI para personas con discapacidad? Vos sabés que la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, que les decimos los docentes, plantea en uno de sus artículos que es transversal en todas las materias, que se debe dar en todos los niveles de educación, esto es nivel inicial, primaria, secundaria y superior, si así optasen, y en todas las modalidades. Y cuando ahí decimos modalidades, también aparece la modalidad especial, o sea que también ESI en modalidad especial. Ahora bien, en la práctica ocurre que hay muchas personas con cierto tipo de discapacidad, sobre todo de cognitiva o de relación, ¿sí?, que participan de los grados donde hay la totalidad o la inmensa mayoría de sus compañeros no tienen esa capacidad diferente o discapacidad. En esos casos, ¿cómo se hace? Bueno, hay una ley de inclusión educativa que nos dice y nos brinda justamente las herramientas para que podamos tener incluidos esos niños y niñas en un contexto común, ¿sí? De educación común. Sí. Justamente que estén en sus grados o en sus años, compartiendo las actividades, igual que cualquier otro niño o cualquier otra niña, ¿no? Por supuesto, Andrés, sí, con apoyos, con acompañamientos, pero también es un derecho, ¿no? Que puedan gozar de ir a una escuela común, ¿sí? ¿Por qué te dedicaste a discapacidad y sexualidad? Es muy ¿O fue bueno. La vida que te fue llevando? ¿Viste que ocurre, no? Vos sabés que cuando termino la licenciatura en Educación para la Salud en la UNR, me interesó mucho la parte de sexualidad humana. Y me hacía muchísimo ruido esto de que cada vez que pensábamos en la sexualidad no se mencionaban a las personas con discapacidad, ¿no? Sí. Parecía que eso permanecía oculto. Lo ocultamos, ¿sabes cómo? Vaya si lo hemos ocultado, lo hemos, ¿no? Como sociedad. Y empecé trabajando, acompañando grupos de padres, asesorando a grupos de padres en la educación sexual de sus hijos con discapacidad. Y bueno, después fui ampliando mis conocimientos, fui capacitándome, sí, hice un curso de posgrado, entonces me pareció que tenía que empezar a ampliar un poco esto, ¿no? Entonces, aparte de las familias, incorporé a los profesionales de la salud, a docentes especiales. Ahora trabajo, bueno, haciendo eso justamente y aparte asesorando instituciones como centros terapéuticos, centros de rehabilitación. Yo creo que... Riquísimo, la verdad que una experiencia maravillosa. Donde no puedo imaginarme, por ignorancia, por desconocimiento, por estar alejado del tema y porque en realidad dentro de mi familia así pequeña no hay casos de personas con discapacidad cognitiva, es allí donde yo no me imagino la sexualidad, es decir, no me da mi cabeza. Y tomé como pregunta algo que una vez me comentó una amiga que sí tiene una hija una niña con este tipo de discapacidad. El tema de la menstruación. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se hace? Yo sé que con amor, está bien, pero en la práctica... No, pero el amor no alcanza, Andrés, a veces. Eso, gracias, no, porque eso no. A veces el amor no alcanza. En realidad, por supuesto que todas las relaciones, y yo me gusta pensarlas desde el amor, desde el afecto, desde el vínculo amoroso, pero en realidad hay que conocer.
Por eso yo insisto tanto y creo que con Ramiro tenemos la misma sintonía, por eso también proyectamos cosas juntos, es el acompañamiento que hay que hacer a las familias, el apoyo que hay que hacerle a las familias, a esos padres, para que estén preparados con todo el conocimiento, para que cuando llega el primer ciclo menstrual sepan qué hacer, sepan cómo abordarlo, sepan cómo acompañar a su hija en este proceso nuevo, ¿no? Porque para todas las mujeres la llegada de la primer menarca, de la primer menstruación es un proceso nuevo, ¿no? Que inclusive hasta nos da mucho temor, nos da mucha vergüenza. No hay que vivirlo, por supuesto, de esa manera. Por eso creo que hay un fortalecimiento ahí que hay que hacer profesionales, acercándonos a las familias, acercándonos a los padres, ¿no? ¿En las charlas es una pregunta habitual? Sobre todo de las mamás, sí, aparece. Esa es la segunda pregunta. Sí. ¿Quiénes se animan primero a preguntar? Bueno, ya me dijiste las mamás, las mujeres. Las mujeres. Porque ustedes tienen una vuelta más. Sí, las mujeres tienen una vuelta más. Sí, yo creo que aparte no debilidad dudamos. que muestran por un lado, desde el punto de vista de fuerza y todo ese tipo de cosas, en principio, por el otro nos llevan años luz. Es inexorable. Sí, yo digo que somos más encaradoras frente a la dificultad o el problema. Sorteamos enseguida los procesos de crisis. Ustedes observan. Con miedo. Sí, vaya con miedo. Que la bala vaya por otro lado. Vaya con miedo. Sí. No, pero en serio, sorteamos esos procesos de crisis y los afrontamos. Inclusive, me parece que yo he trabajado con grupos de familias y las mamás enseguida se vinculan, se apoyan, ¿no? Establecen un vínculo para sentirse acompañadas y eso está bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta que le hice ayer? ¿Leíste las que le hice a Ramiro? Algunas leí, sí. Bueno. Sí. Hay una que dice, de mi experiencia, de las cosas que he leído, que se pueden leer también en internet, la mujer que da a luz un niño con autismo, se siente muy culpable. Dale. Lo que sucede es que la discapacidad aparece con un proceso de culpabilidad, inclusive de duelo, que es muy fuerte. Obviamente pensemos que la discapacidad históricamente la hemos pensado como enfermedad, como sufrimiento, como dolencia, ¿no? Como aquellas personas que se alejaban de lo normal. Hay una historia que nos precede, ¿no? Inclusive hay modelos, hay paradigmas que nos preceden en esto. Y bueno, al estar rodeada la palabra discapacidad y el sujeto con discapacidad de todo eso, imagínate cómo irrumpe en el contexto familiar, ¿no? Quizás ese niño, esa proyección de esos padres, de ese niño, no sé, arquitecto, médico o astronauta, bueno, quizás no va a poder ser, o sí. Hoy nos planteamos el sí, porque hoy nos planteamos acompañamientos distintos, apoyos distintos, para que si ese niño con discapacidad desea ser arquitecto, desea ser abogado, pueda hacerlo, ¿no? Y de alguna manera la sociedad también está cambiando y las universidades de alguna manera están preparándose para poder abordar este derecho, porque es un derecho, Andrés. Es interesante esto pensarlo, ¿no?